Buenos días a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a empezar el pleno extraordinario. Antes de comenzar el pleno, debo pedirles que guardemos un minuto de silencio en memoria de las 45 víctimas de la terrible tragedia ferroviaria ocurrida el pasado 18 de enero en Adamuz. También recordaremos al joven maquinista fallecido en el accidente en Gélida, Barcelona. Y asimismo les solicito que mantengamos este minuto de silencio por Victoria, mujer asesinada por violencia machista el pasado 24 de enero en Málaga. Muchas gracias. Vamos ahora a comenzar con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de los Reales Decretos Leyes. Empezamos, por favor, un poco de silencio, con el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 16/2025 de 23 de diciembre, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. Por favor, silencio. Y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de seguridad social. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Cuando quiera. Buenos días, señorías. Inicio mis palabras reiterando las condolencias a los familiares y a los seres queridos de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, también de Gélida, que acabamos de homenajear con este minuto de silencio en el Congreso. Subo a esta tribuna a solicitar el voto de esta Cámara para convalidar el Real Decreto Ley 16/2025, por el que se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y se adoptan medidas urgentes en materia tributaria y de seguridad social. El Gobierno ha demostrado en los últimos años que su acción se apoya en una doble convicción: aprovechar y fomentar el crecimiento económico y hacerlo sin dejar a nadie atrás, con políticas y medidas de índole social. Y creo que los datos avalan el éxito de la política económica y social del Gobierno. Los principales organismos, tanto nacionales como internacionales, sitúan a España como la gran economía avanzada del mundo por segundo año consecutivo, la mejor economía avanzada del mundo por segundo año consecutivo. La Seguridad Social tiene el mayor número de afiliados de la historia de nuestro país. Pronto estaremos en 22 millones de afiliados y tenemos el paro juvenil más bajo de la serie histórica desde que se tienen datos. Para llegar a estos resultados, que obviamente no son fruto de la casualidad, tiene que ver con las medidas, las políticas, los reales decretos leyes que aprueba el Gobierno. Hemos aprobado reales decretos leyes con medidas económicas, con medidas sociales, y este es uno de ellos donde hay medidas tanto desde el punto de vista tributario y económico como también lo que venimos en denominar el escudo social a las personas con mayores dificultades. La convalidación de este Real Decreto Ley que hoy se aprueba en esta Cámara será clave
para que todos actuemos con altura de miras y podamos mantener la protección a colectivos vulnerables que existen en nuestro país, pese a la buena situación económica. Las medidas que contiene este Real Decreto Ley se clasifican en 4 grandes áreas de actuación. La primera son medidas en materia de trabajo y seguridad social y pensiones. La segunda, apoyo a la población más vulnerable. La tercera, medidas tributarias. Y las cuartas son medidas de ayuda a comunidades autónomas y a entidades locales. Respecto al primero de los puntos, en materia de trabajo y pensiones, este Real Decreto incluye un año más la revalorización de más de 13 millones de pensiones y de prestaciones a la Seguridad Social. $13 millones de pensionistas que mantienen su capacidad adquisitiva o que ganan poder adquisitivo gracias a este Real Decreto Ley. Las pensiones contributivas se incrementan en un 2,7%, es decir, lo que subió la vida el año pasado. Esto se traduce, por hacerlo fácil en un ejemplo, en que alrededor de 570 euros más al año cobrarán los pensionistas de media más en nuestro país. Es decir, 570 euros más de media cobrarán los pensionistas gracias a esta revalorización. Las pensiones mínimas se incrementan mucho más del 2,7% que supuso la inflación, porque se incrementan en un 7%. Y las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, es decir, las personas con mayor dificultad, crecen en un 11,40%. Las pensiones de esta naturaleza, las no contributivas, de incapacidad y de jubilación, ya alcanzan una cuantía anual de 8.803 euros. En segundo lugar, el Real Decreto Ley prorroga el Real Decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 2026. Saben ustedes que precisamente el Gobierno está en estos días hablando con los agentes sociales para pactar, si es posible, la cuantía del año 2026. Prorrogamos también medidas de acompañamiento necesarias para asegurar la protección social, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo. Por eso el Real Decreto Ley también, como ya hemos hecho anteriormente, establece que las empresas beneficiarias de ayudas directas no pueden justificar despidos objetivos basados en el aumento de costes energéticos. También eximimos de la obligación de presentar la declaración de IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo. Actualizamos los topes mínimos y máximos de las bases de cotización y establecemos un tipo de cotización. Por favor, un poco de silencio. Establecemos, decía, un tipo de cotización a aplicar a los bomberos forestales y a los agentes forestales y medioambientales, un tipo del 10,60%, de tal manera que estos empleados podrán anticipar su jubilación. Son trabajadores que se juegan la vida para proteger nuestros bosques y nuestras casas en los incendios forestales que cada vez con mayor frecuencia sufrimos. Finalmente, y como respuesta a la más que notable acogida que ha tenido esta iniciativa, el Real Decreto Ley amplía durante un año más la posibilidad de que los facultativos de atención primaria, médicos de familia y pediatras adscritos al Sistema Nacional de Salud que estén jubilados puedan compatibilizar esa pensión con el trabajo. Entre el año 23 y 25, más de 1.200 profesionales se han acogido a esta medida. Segundo bloque de políticas públicas que aprueba este Real Decreto Ley que hoy se somete a convalidación del Congreso. El que tiene que ver con las ayudas, la protección a la población más vulnerable. Se contempla de nuevo la prórroga de la garantía de suministro de agua y energía y del bono social eléctrico un año más, hasta el 31 de diciembre del año 26. Este bono social eléctrico supone un descuento del 42% para consumidores vulnerables y un descuento del 57% para vulnerables severos. Contemplamos también la prórroga de la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
Somos conscientes, desde el Gobierno, de que quien alquila una vivienda en ocasiones puede tener dudas o puede tener temores, muchas veces alimentadas por determinadas empresas o terminales mediáticas por intereses particulares, que no tienen nada que ver con el interés general. Esta situación no es buena para nadie. Queremos que todas las viviendas que puedan estar disponibles en forma de alquiler salgan al mercado y que lo hagan a precios asequibles. Por eso, junto con la compensación que antes he mencionado, el pasado mes de diciembre aprobamos una novedosa línea de avales para arrendadores que hoy mismo hemos dotado con 300 millones de euros en Consejo de Ministros para casos de impago de la renta a pequeños arrendadores. Nuestro compromiso con los ciudadanos que alquilan su vivienda no termina aquí. Les informo que estamos estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores. No hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia. Permítanme, además, que haga un llamamiento al resto de administraciones públicas para que se impliquen asegurando que los servicios sociales actúan con rapidez para atender a personas vulnerables. Así lo estamos haciendo y lo vamos a continuar haciendo desde la Administración General del Estado. Y en concreto, desde Justicia, estamos agilizando ya procedimientos gracias a los tribunales de instancia que están empezando a funcionar en nuestro país y seguiremos trabajando para agilizar todavía más esos procedimientos judiciales. Extendemos también al 31 de diciembre de este año el plazo previsto en la ley por el derecho a la vivienda para someter a conciliación o intermediación los desahucios suspendidos cuando el arrendador es un gran tenedor. Y adoptamos también en este bloque de protección a personas vulnerables, adoptamos medidas financieras y fiscales en relación con los afectados de la DANA, de tal manera que aprobamos exenciones de IRPF y el impuesto de sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a estos afectados. Y por último, en este bloque, el Real Decreto Ley declara exentas del IRPF las ayudas que se concedan por daños personales a todos los afectados por los incendios forestales de este verano. Tercer bloque del Real Decreto Ley, medidas en materia tributaria. Modificamos el método de estimación objetiva del IRPF y del régimen simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca del IVA. Y también prorrogamos los incentivos fiscales a los vehículos eléctricos, las infraestructuras de recarga y las inversiones que utilicen energías renovables en los impuestos sobre la renta de personas físicas y también de sociedades. Último de los bloques de este Real Decreto Ley, las medidas de ayuda para comunidades autónomas y entidades locales. Actualizamos las entregas a cuenta a estas administraciones territoriales, dado que ante la situación de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta son el instrumento para dotar a comunidades autónomas y entidades locales de los recursos que necesitan y actualizarlos en este Real Decreto Ley, porque de no hacerlo, lo que estamos generando son unos resultados financieros que impiden trasladar las cuentas del año 25 al año 26. Mantenemos también en este Real Decreto Ley de forma excepcional en el año 2026 que el Estado autorice a la Comunidad Valenciana a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento para cubrir necesidades de financiación correspondientes a los gastos extraordinarios generados por la DANA. Señorías, este Real Decreto Ley que hoy sometemos a convalidación representa mantener un compromiso con una sociedad más justa, más cohesionada, que aprovecha el crecimiento económico para proteger a las personas que tienen más dificultades. Los que creemos en el servicio público, y estoy seguro que somos mayoría en esta Cámara, apostamos por soluciones reales a problemas que sabemos que están en la calle. Este Real Decreto Ley continúa en esa senda de proteger a personas con dificultades gracias al crecimiento económico que tenemos y hacerlo con soluciones que son efectivas y que ya han estado funcionando en nuestro país. Como sucedió hace un año, se somete este Real Decreto Ley de escudo social. Y hace un año, con medidas sustancialmente idénticas a las que hoy se llevan en este Real Decreto Ley, mereció la mayoría de esta Cámara. Por tanto, si algún grupo el año pasado votó a favor de este Real Decreto Ley y hoy vota en contra, tendrá que explicar los motivos por los que lo hace.
Señorías, votar sí a este Real Decreto Ley es votar sí a subir las pensiones. Es votar sí a garantizar el suministro de agua y energía a personas con bajos recursos. Es votar sí a evitar desahucios a gente que no tiene dónde ir. Y es votar sí a establecer exenciones fiscales a desempleados, a víctimas de la DANA y a afectados por los incendios forestales del último verano. Por el contrario, votar no a este decreto ley es hacer daño a pensionistas, a personas que no pueden pagar el agua ni la luz, a personas que no pueden pagar tampoco una vivienda. Y es hacer daño a desempleados, a víctimas de la DANA y a afectados por los incendios forestales. Así de sencillo y así de claro. Es hacer daño a millones de ciudadanos que les votaron para que fueran ustedes representantes en este Congreso. Por tanto, señorías, en su mano está. En su mano está beneficiar a millones de personas que les hicieron diputados y diputadas o hacer daño a millones de ciudadanos intentando votar que no a este Real Decreto Ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micó y Micó. Gràcies, presidenta. Bueno, aniré al gra. L'escut social que avui volem aprovar és imprescindible perquè si no l'aprovem estarem ofegant a qui ja està ofegat, perquè els sous no arriben, el lloguer asfíxia i perquè viure al final és un esport de risc on competís l'últim contra el penúltim. Si aprovem aquestes mesures, no és perquè este govern siga valent, és perquè arribats a aquest punt no tenim cap altra alternativa. Perquè un govern que es diu que és el més progressista de la història no hauria de governar a cop de decrets d'emergència, sinó fer polítiques que canviaren les regles del joc de forma estructural. Perquè un govern que es diu que és el més progressista de la història no permetria que en este mateix decret es protegisca a les persones vulnerables, perquè es protegís a les persones vulnerables, però també es blinde a aquelles persones que s'enriqueixen a costa de les persones vulnerables. Perquè, senyories, que jo sàpiga, en el conte la caputxeta i el llop no estan al mateix nivell. I així el que pareix és que el Partit Socialista de vegades es posa la capa del Partit Popular i fan unes mesures molt paregudes. L'altre dia vostès anunciaven la seva mesura estrella, que els especuladors es pogueren desgravar el 100% de l'IRPF. I avui porten un decret que diu que si no es pot desnonar, pagarem la seva renda, pagarem el seu IBI, la comunitat i fins i tot les assegurances, tot amb diners públics i sense excloure ni els grans tenidors ni els fons d'inversió. Senyories del Partit Socialista, la seva política d'habitatge és un rescat immobiliari encobert. És socialitzar les pèrdues de qui estan expulsant a la majoria social de les seues cases. I el missatge queda claríssim. Quan hi ha problemes, els poderosos cobren i la gent humil paga. Compromís. Votarem a favor perquè no anem a deixar caure a ningú, òbviament. No como el Partido Popular, que siempre tiene la excusa perfecta para votar en contra de los avances sociales. Siempre hay algo que no le encaja al señor Feijóo para poder votar en contra de la subida de las pensiones. Pero, señorías del Partido Socialista, que les quede claro, gobernar protegiendo especuladores no es progresista, engordar sus bolsillos no es de izquierdas y confundir el derecho de la vivienda con el derecho a hacer negocio es cambiar de bando. Y nosaltres no canviem de bando. Gràcies. Muchas gracias, señora Micó. Tiene ahora la palabra el señor Catalán Higueras.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. En primer lugar, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, manifestar nuestro cariño y solidaridad con las 46 víctimas de las tragedias de Adamuz y Rodalíes. Señorías, estamos ante un nuevo chantaje del Gobierno, otro Real Decreto con contenidos incompatibles totalmente entre sí, una nueva utilización perversa del artículo 86 de la Constitución. Señor ministro, traigan las medidas por separado. No pactaré con Bildu. Si quiere, se lo repito 5 o 20 veces, se comprometía el ahora presidente del Gobierno. Pura hipocresía. Mientras tanto, el señor Cerdán ya estaba negociando con Otegi a través de su socio de Servinávar, Antxón Alonso, de repudiarlos a considerarlos socios prioritarios, entregarles el Ayuntamiento de Pamplona y negociar con ellos leyes y reales decretos como este, en el que además les permitieron que fuesen ellos los que anunciasen el acuerdo. A cambio, la sumisión más absoluta, una nueva traición a las víctimas de ETA y a la democracia. Desde Unión del Pueblo Navarro apoyamos la subida de las pensiones, apoyamos las ayudas también a los damnificados por la DANA, a los incendios y, cómo no, también al transporte. Como también apoyamos las exenciones fiscales a la eficiencia energética. Pero no podemos apoyar en ningún caso, no podemos respaldar que una vez más el Gobierno legisle y que la factura la paguen otros, en este caso los pequeños propietarios que alquilan sus viviendas para que luego el Gobierno permita su ocupación. Así no, señorías, así no se legisla en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra la señora Valido García. Buenos días, señorías. Nos han puesto en una situación endiablada y se ha puesto en riesgo un decreto importantísimo, con pensiones y con otras muchas medidas dirigidas a personas vulnerables. También con medidas que por fin recogen el marco jurídico de agentes forestales y medioambientales, exenciones fiscales, el bono social. Hemos valorado, Coalición Canaria ha valorado el impacto de estas medidas en millones de personas y no dejamos de exigir una solución a los pequeños propietarios y a los que aquí se trata como si fueran grandes tenedores, llegando al insulto directo a todos ellos. Hemos decidido hacer de nuestro voto un voto útil y condicionado. Hemos tratado con el Ministerio de Vivienda la necesidad y la urgencia de ser convocados, todos los portavoces de esta Cámara, de trabajar juntos para establecer las medidas, el decreto necesario para exceptuar y sacar a esos pequeños propietarios que están manteniendo lo que tiene que mantener el Estado, aquellos a los que hemos señalado como si fueran especuladores, sanguijuelas o grandes tenedores. Y esto debe ser urgente. Es innegable además que tras esta situación se esconde la salida del mercado de alquiler de muchísimas propiedades y también la imposibilidad de muchas familias de conseguir un hogar. Por su riesgo de vulnerabilidad, nadie les alquila. Y si no resolvemos esto con prontitud, tendremos un enorme problema. Señorías, tenemos la disposición de la ministra para trabajar, para convocarnos y hacer un trabajo urgente. Insisto, nuestro voto hoy no va a cambiar el resultado, pero en el futuro podría hacerlo. Queremos que se responda hoy a los millones de personas que necesitan la aprobación de este decreto, pero también a todas aquellas a las que se ha cargado injustamente con una responsabilidad que es de la Administración pública. Y queremos que se deje de tratar igual a lo que no es igual, a lo que es diferente. Gracias. Muchas gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra el señor Rego Candamil. Moi bon día, grazas, señora presidenta. O BNG rexeita a demagoxia do Partido Popular, mas tamén advirte da tendencia
ás medias tintas do Partido Socialista. Sexamos claros, somos críticos con este Real Decreto Lei basicamente por dúas razóns, porque incorpora medidas necesarias, mas non suficientes, e porque continúan a ser medidas temporais para tentar atallar ou, no mínimo, paliar problemas que realmente son estruturais. Parécenos necesario prohibir os desafiuzamentos para persoas en vulnerabilidades en alternativa habitacional en 2026 e sempre, mas é imprescindível actuar para garantir vivenda digna para todo o mundo, con políticas valentes e realmente eficaces que este goberno parece que se resiste a adotar. É de xustiza que as persoas con menos ingresos poidan garantir servizos esenciais como electricidade, gas, auga, calefacción, comida en 2026 e sempre, mas é preciso garantir tamén emprego e salarios dignos, comezando por un salario mínimo interprofesional que se sitúe en 60% do salario medio, como recolle a Carta Social Europea e cos datos de Eurostat. Hai que revalorizar as pensións, mas hai que facelo en base ao IPC real interanual para evitar que perdan poder adquisitivo. Sobre todo, hai que subir máis as pensións mínimas e non contributivas até situálas en 60% do salario medio co SMI, única maneira de ir reducindo as fendas de xénero e territorial. Quero lembrar que a Galiza ten as segundas pensións máis baixas do Estado. Xa sabemos que para o PP prohibir os desafiuzamentos é protexer os inquinocupas, que subir o salario mínimo arruína os empresarios e fai colapsar a economía, e que preferirían subas das pensións de 0,25% que se aproximasen a €1 ao mes. Mais isto non debe nunca ser excusa para que o Goberno non faga máis e mellor con medidas valentes e, ademais, permanentes. Teñen que optar por cumpriren coas maiorías sociais e os povos ou por continuaren con medias tintas que só facilitan o camiño da ultradereita. O BNG teno claro, nós cumprimos, votaremos a favor deste Real Decreto. Obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Tiene ahora la palabra la señora Belarra Urteaga.